Mm, creo que ya, creo que ya estamos. Ah, espero que sí se escuche bien. Ahorita ya me dirán, pues ahora sí que los que se conecten, ya me dirán qué está pasando. En un momento te doy acceso, Lupita. Aguántame. Bueno, primero que nada, es importante que sepan que muchas gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Este proyecto más que nada nace, ya tengo unos años intentando hacerlo, pero por una u otra cosa pues no se había podido lograr. Cuestiones de trabajo que me habían impedido hacer este tipo de cosas. Pero el día de hoy me llegó un mensaje de una amiga, de una muy querida amiga, y me estaba pidiendo ayuda para su hermana. Y su hermana pues apenas va a ingresar, bueno, va a meter el pase reglamentado de la UNAM, y ella fue la que me solicitó que si la podía ayudar con alguna información que tuviera de algún profesional de ciertas carreras, que en sí pueden ser de todas, pero empezamos al menos por esas carreras que a lo mejor son las más solicitadas, que dentro de ellas está la carrera de enfermería. Bueno, los que ya se van uniendo, a ver si me pueden decir si se escucha bien, para que pueda seguir, si no, ¿qué tal si esto no tiene sentido? Ajá, porfa. Entonces, de ahí nace el interés de hacer este tipo de pláticas, como conversatorios, y unas charlas más amenas, porque al final de cuentas, la orientación vocacional siento que es una rama que ha sido muy poco desarrollada en estos últimos años, y lo que sabemos pues simplemente son lo que a veces nos dicen en los libros de texto, que dicen, no, pues la carrera de enfermería dura tantos años y la carrera de enfermería tiene que cubrir ciertos requisitos y tener cierto promedio y todo eso. Pero la realidad es que nadie nos cuenta las cosas de fondo y las experiencias, que son lo más importante cuando se cursa una carrera universitaria. Y yo se los digo por experiencia porque también, aunque, bueno, no se parezca o no sé, también estudié una carrera universitaria. Entonces, bueno, el punto de estas pláticas es eso, abarcar un poco más la experiencia de las personas y poder hacer un diálogo, sí, libre, en que las personas se sientan cómodas. Y también, o sea, está abierto el chat para todas las personas que quieran también externar sus dudas o comentarios respecto a esta situación, porque puede que haya, no sé, algún enfermero o otro profesionista que pueda aportar desde su experiencia, y también todos tienen la invitación abierta para tener este tipo de ejercicios para ayudar a otro tipo de profesionales y personas, y bueno, a todo público en general que quiera escuchar este tipo de información, saben que aquí están invitados. Entonces vamos a darle acceso a una querida amiga que su nombre es Lupita. Ella es egresada de la carrera de enfermería por la FES Iztacala, y bueno, ella es nuestra invitada del día de hoy. Vamos a, vamos a darle acceso. Permítanme un momento nada más. Vamos a esperar a que nos acepte la solicitud. ¿Qué onda, Lupita? ¿Sí me escuchas? Hola, sí, ya te escucho. ¿Sí? ¿Cómo Sí, estás, primero que nada? bien, ¿y tú? Bien, pues aquí estamos, ya sabes, tú eres la invitada estrella y aparte la madrina de este ejercicio que estamos organizando el día de hoy. Los amo amigos, gracias por vernos. Sí, igual si hay un amigo tuyo o algo así, es tiempo de saludarlos. Decirle que muchas gracias por apoyarnos a todos. Sí, gracias a todos que se conectan y así el punto pues general es que podamos como ser de ayuda para pues sí, para jóvenes que van a iniciar como este proceso del pase reglamentado o incluso para hacer algún examen de colocación para el ingreso a alguna licenciatura. Exactamente. Primero que nada, o sea, ¿nos puedes ayudar con tu nombre, Lupita? Ah, sí, bueno, mi nombre es Lupita y yo soy licenciada en enfermería, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, que la verdad es que no es por nada, pero es de las FES más bonitas de la vida. Y y bueno, tengo prácticamente ya 2 años de experiencia laboral. Todo empezó pues durante la pandemia.
estuve haciendo mi servicio social en un hospital, empezó la pandemia y bueno, no sé si quieras que me siga con eso o Ajá, tú me bueno, dices. también platícanos tu edad. Ah, bueno, yo tengo 25 años, creo que me voy a quitar esto porque se ve el reflejo. Ajá. Sí, pues tengo 25 años y nada, acabé la carrera como en tiempo y forma, Ajá. gracias como a algunas facilidades que tuve, tanto de mis padres como de la propia universidad. Ok. Bueno, vamos a hacer esta entrevista un poco regresando, empezando desde el inicio, de por qué llegamos a este punto de estudiar este tipo de carrera. Vamos a plantear a una Lupita de 18 años que apenas estaba por meter su pase reglamentado y bueno, estaba, pues yo creo que como la confusión de todos, ¿no? ¿Qué meto? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Con cuándo me tengo que quedar? ¿Por qué quiero esta carrera? O sea, vamos a otra vez a regresarnos en el tiempo y a hacer que la Lupita de 18 años nos diga qué era lo que sintió en ese momento y por qué decidió estudiar lo que estudió. Va a llorar, Bueno, cuando yo estaba en la prepa, en mi hermosa prepa 4, este, pues también llevábamos como esta materia de orientación vocacional y demás. Entonces, cuando nos pedían hacer como los trabajos de qué carrera queríamos estudiar y así, pues yo estaba como enfocada en medicina, porque al final es lo que la mayoría de la gente siempre quiere estudiar cuando se dedica al área de la salud. ¿Ok? Entonces, Sí, incluyo pues yo ya, ¿no? también. Empecé, ajá, justo, empecé como que con medicina y ya después cuando fue pasando el tiempo, en quinto o segundo año de la carrera, que diga de la prepa, pues tuve una maestra de biología que era bastante estricta, pero era muy muy buena, entonces me enfoqué como, o me incliné un poquito más hacia la biología, pero pues por cuestiones personales, de que mis papás y todo esto, pues no estudié biología, y pues en la prepa pues a la mayoría que en general no tenemos como muchas libertades en cuanto a salidas y esto por nuestros papás, pues la prepa es un espacio muy abierto en el que pues tú eres libre de entrar o no entrar y de hacer o no hacer. Entonces, pues a veces pues te gana un poquito el relajo y así, y aunque siento que no me ganó tanto, pues obviamente no tenía como el promedio para entrar a medicina. Entonces dije, bueno, lo más cercano a medicina pues es enfermería. Yo pensé en ese momento, porque no tenía idea o no hacen como esta difusión de la carrera de enfermería como a lo mejor y ahora podría hacerse gracias a la profesionalización y demás. ¿Ok? Entonces, pues ya no, metimos a reglamentado este, la licenciatura en enfermería. Fue la primera opción, fue en la FES Iztacala, porque pues era la facultad que más me quedaba cerca y así, y además vi el plan de estudios y dije, ay, bueno, pues no suena tan mal, ¿no? No. Ya cuando entré, me quedé. Las primeras clases, la verdad es que a mí en lo personal no me gustaron porque eran clases que yo consideraba que no tenían como algún valor. Ya después cuando vas como progresando o vas como avanzando en la carrera, pues te das cuenta que no hay que obviamente sí se necesitan, que tenías que cursarlas porque pues si no, no sabrías hacer ciertas cosas o no sabrías como el fundamento de otras tantas. Ok. Entonces, pues ya, decidí quedarme en enfermería porque pues el plan era de cierta forma pues cambiarme, pedir el cambio interno de carrera, pero eso significaba perder un año y era algo que no estaba como en mis planes Ok. en cuestiones como profesionales, de terminar la carrera en cierto tiempo, porque pues yo me estresaba y me exigía mucho como a mí misma. Entonces, pues ya, ¿no? Este, ya cuando estuve en la carrera, tuve profesores que la verdad es que admiro muchísimo, que son como un parteaguas en mi vida profesional, que fue en tercer semestre, la maestra, espero que ella sea doctora, Elsie Rocha. En cuarto semestre, licenciado en enfermería y médico cirujano Fernando Mayén.
que de verdad por él amo el área de ginecología. Es un área en la que me gusta muchísimo estar y que afortunadamente ahorita en mi trabajo es en donde estoy. Ok. En sexto semestre, no, en séptimo, cuando tomé mi optativa de cuidados intensivos del adulto, el, el profesor Mario Ojeda, de verdad, mis respetos. Hay muchísima gente muy, muy buena que tiene muchísimas, que tiene todas las aptitudes y tiene muchísima capacidad y son muy inteligentes y es algo de lo que pues por lo regular no se habla o no escuchas tanto como de la carrera de enfermería. Entonces, por esos profesores yo decidí quedarme. Es la carrera en la que yo me voy a desempeñar, yo creo, mucho tiempo. Hay muchas áreas que me gustaría explorar, como lo es la docencia, que yo de principio creí que no me gustaría, Ujú. pero me gustaría en algún momento que los niños de preparatoria tuvieran profesores, por ejemplo, de las materias de educación para la salud o de temas selectos de morfofisiología, que no fueran médicos, que fueran licenciados en enfermería. O no como Elvis. Ajá. Chiste local. Bueno, ahorita, por De ejemplo, prepos. mencionabas, esa como parte de que los maestros como que te influenciaron a quedarte en la carrera. Pero o sea, ese sentimiento, o sea, ¿qué era? O sea, ¿qué fue lo que a ti te ancló, aparte de los maestros, o aunado a los maestros? ¿Qué fue lo que a ti te ancló que dijeras, yo quiero esta carrera? Los pacientes. Ujú. Ah, en general, pues se considera que enfermería es como la mano derecha del médico y que somos sus ayudantes y demás, cuando en realidad no es así. Nosotros tenemos nuestras actividades independientes y la labor de los médicos es impresionante, pero la de enfermería también, porque de cierta forma enfermería ve a los pacientes o a las personas como un todo, no nada más como una enfermedad o un padecimiento, sino es una unidad biológica, social, psicológica, espiritual. Entonces a veces te toca fungir como esa función de ser su psicólogo, lo digo entre comillas porque ni de broma, o sea, real, ni de broma podríamos hacer lo que ustedes hacen Sí, sí. y nos toca hacer como cuando hay pacientes que están como en fases terminales o así, te toca ser su hija, te toca ser su hermana, que le ayuda a irse en paz. ¿Nos puedes platicar, Entonces por creo ejemplo, alguna experiencia en concreto de eso? O sea, algún que caso que sí, te haya marcado dentro de tu carrera, dentro de la carrera universitaria. a mí creo que dentro de la carrera he tenido como experiencias lindas en las que mis pacientes por lo regular son bastante agradecidos. He tenido pacientes que son muy groseros y pues a veces te toca, nunca he estado tanto tiempo en servicios que son de adultos mayores y así, pero el simple hecho de estar, por ejemplo, en urgencias con gente que está estresada, que está súper enojada, me tocó en la 72, que es un hospital muy grande en Gustavo Vaz, pues no se dan abasto, los pasillos están llenos, hay gente sentada como en sillas que pues que alcanzan ahí como a adecuar y así porque atiende a muchísima población. Entonces había una señora que estaba como súper grosera con todo el mundo y no quería que la tocaran, no quería que la atendieran. Y yo lo único que hice fue acercarme a escucharla. Se empezó a quejar y quejar y quejar conmigo y ya después dijo, ok, pero está bien, ¿qué me tienen que hacer? Porque ya, no, o sea, ya lo único que quería era como sacar ese enojo, esa frustración que a lo mejor ya a todos nos ha pasado en algún momento, que ya con que lo saques, con que se lo externes a alguien, con que te sientas escuchado, te ayuda como pues a relajarte. Sí, claro. Y pues en general, cuando estuve en el centro City Banamex, que fue una unidad temporal COVID, pues mis pacientes que estaban de posterapia, yo estaba en ese servicio, pacientes que habían estado en la terapia intensiva meses o así, llegaban contigo y me gustaba ayudarles yo me tomaba mi tiempo, ¿no? Sí. De estar ahí tratando de entenderles porque no podían como tal, este, hablar bien por las traqueostomías o porque habían estado mucho tiempo con tubos y así. Entonces era como, ok, no importa que salga bien tarde de aquí porque voy a tener muchos pendientes.
claro. Voy a ver qué necesita este señor, voy a ver qué necesita esta señora, y a veces estaban tan preocupados por su familia como de, no, es que mira, por favor, dile a mi hijo que tengo esta tarjeta en tal lado, que esta es la contraseña, que esto es esto y aquello, por favor comunícate con él. Y me trataban de dar los números y pues no se podía. Entonces ya tenías que ir tú con los médicos y decirles, oye, ¿me puede dar el número de su familiar de este paciente para que pues podamos comunicarnos con él, para que el señor esté más tranquilo y así? Me tocó que un señor que era policía no sabía nada de su familia. Entonces le dije, ay, no se preocupe, mire, vamos a hacer una videollamada y ya, pues lo arreglamos, ¿no? Yo hablé con su esposa y todo. El señor estaba bien grosero, de verdad, bien grosero, no quería que le hicieras nada, se quitaba todo lo que le ponían y en cuanto hicimos la videollamada se puso a llorar, pero horrible, porque ya estaba viendo a su familia, que estaba viva, que estaba bien. Eso le dio alivio y dijo, ok, ya, me pueden hacer, ya, no me voy a quitar nada, ya me voy a portar bien, señorita, y listo. Entonces creo que esas cosas son las que te marcan el hecho de que tus pacientes se acuerden de ti. Cuando estaba en mis prácticas, en mis primeras prácticas, le atendimos era un adulto mayor justo en el área de medicina preventiva. Solo era pues checarle glucosa y ahí tú dices, ay, es algo muy fácil, pero él fue y se desahogó con nosotros ahí. Se Claro. fue del consultorio, tuvimos más pacientes y regresó y nos tocó y dijo, señoritas, ¿están ocupadas? Y nosotros, no, adelante. Y dijo, muchas gracias por atenderme, por escucharme, nos llevó unos dulces. Y siempre te toca que hay pacientes Ajá. que, que pues son muy agradecidos y que de una u otra forma tratan como de que se note. Hay gente que te hace cartitas o que te hace notas en las que te dicen, no, pues muchas gracias por la atención, por los cuidados y demás. Entonces creo que esas son las cosas que hacen que te quedes en esta carrera. Ok. Hablando un poco más respecto, bueno, ya hablaste un poquito de tus prácticas, pero en Iztacala o en la FES Iztacala, ¿desde qué momento se empiezan las prácticas profesionales? En Iztacala es a partir del tercer semestre. Todos tenemos, o sea, pasas primero, segundo, en tercer semestre me parece que son las primeras prácticas de Primero, hospitalaria. espérame, primero y segundo, ¿de qué son? O sea, ¿de qué son esos semestres? Es Ok, pura teoría de historia de la enfermería, así. En el nuevo plan curricular agregaron todo lo de anatomía, fisiología, en Anato 1, Anato 2, Fisiología 1, Fisiología 2, farmacología y demás. o sea, podrías Entonces decir es que, como por lo ejemplo, son las básico que, bases. ajá, es como la base de lo que tienes que saber para que después por semestre tú tengas como ya un, un sustento, porque ya se divide como en especialidades, que vas a hospitalización como general, que vas a gineco, que vas a pedia, que vas a adulto mayor y así, pero para todo eso necesitas los primeros semestres. Ok, y ya en tercer semestre, ¿cómo inician esas prácticas? Pues al menos no sé bien ahorita cómo es que esté ya diseñado el plan curricular, pero cuando yo estudié en tercer semestre íbamos a un hospital y a una clínica para practicar como las dos partes de medicina preventiva y después hospitalaria ya como tal, que es como lo más común, la parte asistencial, ¿no? Que Ok. trabajas en un hospital de segundo o tercer nivel y las clínicas son de primer nivel. Entonces, bueno, también hay una pregunta rápida más para aclarar. Tú eres de otro plan de estudios. Ajá, sí, porque lo cambiaron hace como 2 años, tres tal vez. Ajá. ¿Y o Entonces, sea, tú estás enterada, Lupita, de cuáles son las diferencias como más notorias de ese plan de estudios con el ay, tuyo? pues hice, pues más o menos, o sea, muy a grandes rasgos, porque la parte como llamativa de ese plan de estudios Ajá. eran justo los primeros 2 semestres. Nosotros no llevamos anatomía y fisiología, sino Ok, por cada semestre como de especialidad te ibas enfocando a anatomía y a fisiología de esa como especialidad. ok. Por ejemplo, de gineco o anato y fisio de pediatría. Ok, entonces, Pero sí, por creo así que sí. decirlo, o sea, hay anatomía para una cosa, o sea, hay anatomía para fisiología, hay anatomía para pediatría, hay anatomía para ginecología, Bueno, o o sea, sea, es que obviamente no es lo mismo un cuerpo de un niño que un cuerpo de un adulto y que un ok, cuerpo de una embarazada y que el cuerpo de un adulto mayor. ok, Nada sí, más es como por eso. ya, ya, ya. Pero en general, pues todos tenemos.
En teoría cuerpo. los mismos órganos, ajá, justo. Funciona de la misma forma, nada más que hay como ciertas características o situaciones en las que funciona diferente por ser un niño. O hay parámetros diferentes cuando eres una mujer embarazada. Ok. Bueno, entonces ya teniendo en claro como los dos primeros semestres de la carrera, nosotros estudiamos todas las bases, ahora sí pues que sí son exigentes para poder cursar este tipo de cosas de enfermería para después desarrollarnos en las prácticas. Y bueno, ya en tercer semestre, ¿cuál fue tu primer práctica, Lupita? Fue, en mi campo clínico fue de medicina preventiva, Ok. que es como todo lo de las clínicas y las vacunas y todo eso. Ok. ¿Ese dónde la hiciste? En la unidad de medicina familiar 58 que está en Santa Mónica. Ok, ahí está en Y Nepantla, después ¿no? de ahí, sí, y después de ahí, ese mismo semestre, pues Ajá. se dividía como en dos prácticas, en comunitaria y en hospitalaria. En comunitaria, pues hacías tu estudio de comunidad, de alguna que te dijera el hospital al que tú estabas como ¿Qué, adscrito. qué es un estudio de comunidad, Lupita? Por ejemplo, cuando tú vas a checar a, por ejemplo, a una colonia en específico y Ujú. ves si tienen fauna nociva, si no tienen fauna nociva, si tienen hospitales cerca, primarias, el tipo de personas que hay, cuántos hay con diabetes, cuántos hay con hipertensión, cuántos se van a checar y así. No, ok. Ok, y ajá, ya hiciste tu estudio comunitario y qué salió de esa práctica. Pues en esa práctica la verdad es que nos fue bastante bien y la parte como enriquecedora no era tanto ese, sino la parte de estar en la unidad de medicina familiar, porque al final estábamos muy chiquitos para hacer un estudio de comunidad y pues hicimos lo mejor que pudimos, Ujú. porque fue como, de hecho fue mi semestre favorito, porque mis amigos que tengo en la universidad, creo que la mayoría son justo de ese semestre, todos nos llevábamos bien, todos cooperábamos y hacíamos lo que nos tocaba, pero en cuestiones de de práctica, pues la Ajá. parte de la clínica. Entonces, a la mayoría pues no le gusta tanto la medicina preventiva, porque pues consideran que es un tanto aburrido, que es nada más puras vacunas y puro control de diabéticos o planificación familiar y así, pero Sí, a mí claro. creo que es el área que más me gusta. Ok, Bueno, bueno, de las también áreas que más me gusta. acuérdense que estamos también, o sea, todos estamos participando aquí, nadie se va libre. Y ahorita la compañera Mafer Laros nos está escribiendo también. No sé si nos puedes ayudar a contestar esa pregunta. La Dice, de ahí te asignan los lugares. ahí te asignan los lugares para las prácticas o puedes escoger. Bueno, todas las universidades tienen como sus convenios con ciertos campos clínicos. Entonces, por ejemplo, la FES tiene, como está en Tlanepantla, tiene convenios, bueno, Estado de México, tiene convenios con hospitales del Estado de México. Ok. Entonces, ellos tienen como su lista de hospitales y ya dependiendo de tu promedio, Ah, tú ok. eliges como el horario, ¿no? Y el horario, bueno, en el horario viene el campo clínico en el que quieres como estar. Si eres de los primeros en elegir, pues ya elegirás tú. Bueno, si eres de los primeros horarios en inscribirse a los grupos, pues tú puedes elegir el campo clínico que se te acomode, pero de la lista que tiene la universidad. Ok, y en dado caso de que, por ejemplo, a mí no me toca un buen horario y no alcanza el campo clínico, o sea, ¿hay opción de ese grado? O sea, de que no me toque el campo clínico que yo quiera. Pues sí, sí hay como la Posibilidad, probabilidad de que no posibilidad. te toque el campo clínico que no eliges, justo como cuando eliges un grupo, que Ah, no te ok. toque el grupo que tú estabas como eligiendo, pero pues por lo regular hay campos clínicos que son como, bueno, están bastante distribuidos, entonces, pues ya, en Eh, general si alcanzas como un campo clínico, a lo mejor y no el más cercano o el que tú quisieras, pero si alcanzas un campo. ok. En cuestión de, por ejemplo, ajá, porque eso ya también como que influye un poco en cierto carácter económico. ¿Tú cómo podrías decir que es la carrera de enfermería en cuestión de, pues sí, de dinero? O sea, ¿es una carrera cara, es una carrera barata? O bueno, más bien, no tanto como barato o cara, sino, ¿cuánto te gastarías como en un día a día en la carrera de enfermería?
en tu Pues vida? en general no es cara porque prácticamente es puro, al menos los primeros semestres es puro ir a la escuela y así. Lo caro a lo mejor y en algún momento es comprar que tu manómetro, que los uniformes para ir a tus prácticas. Y por ejemplo en las prácticas a veces tienes que hacer como material didáctico para poder, por ejemplo, dar las charlas y así, y te piden rotafolios o demás, y a veces te los piden a mano o a veces te los piden impresos. Entonces creo que eso es como lo caro y que al final de cada campo clínico se hace como una evaluación. Entonces se invita al personal que estuvo durante tus prácticas, que estuvo como apoyando, que se prestó para enseñarte, se les invita, se hace una retroalimentación de lo que se aprendió, si logramos los objetivos o no, y se hace como una comida, o si no se hace como la comida, ahorita por la pandemia se dejan como ciertos detalles, que las estucheras, que las plumas y así. Entonces creo que en general eso es lo caro, pero pues así que digas, ay, pues te piden libros y así, pues en realidad no, porque pues la FES es bastante flexible en ese aspecto y en la librería que hay ahí dentro de la FES, los libros que llegan a pedir, pues no son tan caros. No. Ok, y por ejemplo, ahí en ese aspecto, o sea, un poco más del día a día, o sea, yo por ejemplo, en mi experiencia, o sea, te voy a comentar tantito, Lupita, o sea, yo me pasaba mucho tiempo dentro de la escuela porque mis horarios no estaban como seguidos. O sea, a veces era como de que me toca una clase, no sé, a las 9 y la siguiente ya me toca a las 12 y como mi práctica de servicio social estaba en otro lado, en Tlalnepantla, pues yo me tenía que desplazar ahí, entonces básicamente llegaba como hasta también porque llegaba muy lejos, ¿no? Pero básicamente llegaba como a las 11 a mi casa. Entonces salía desde casi ¿qué será? 5 o 4 de la mañana de mi casa y regresaba hasta las 11. Entonces, todo eso pues generaba un cierto gasto para mí. O sea, no sé si en el caso de la enfermería pase algo similar o si hay horarios como un poco más establecidos que permitan al estudiante tener una rutina más clara de cómo va a ir su día a día. Pues en mi caso solo fue el hecho de que pues a veces tenías que ir como igual todo el día a la escuela, porque en ciertos semestres, a partir de cuarto, te pedían optativas y las optativas eran a contraturno. Entonces tenías que tomar 2 optativas por semestre. Entonces, este, pues si tomabas las dos en el semestre, porque podías tomar una durante el semestre y una intersemestral, entonces tenías que ir 2 días a la FES, todo el día, y pues cuando te tocaba estar en la FES, pues no había problema, pero durante el semestre eran las prácticas, entonces tenías un mes en campo clínico de medicina preventiva y un mes en campo clínico de hospitalaria. Entonces, pues el desplazarte más en el Estado de México, que es un poco más caro como el transporte, creo que en general eso sería lo caro, pero si lo comparamos con carreras como odontología, en el que te piden muchísimo material y que además es material que es costoso, pues enfermería no representa como tal un gasto muy grande. Ok. Y bueno, regresando un poquito como al tema de las prácticas, pues nos quedamos en tercer semestre, ¿no? Pero o sea, ya Ujú. después de eso, ¿qué tipo de campos clínicos o qué carreras, o sea, pudiste tomarte? Pues ahí te digo, tomé medicina preventiva en una unidad de medicina familiar y hospitalaria, que eran como las bases de todo lo que se hace en un hospital, o sea, como una embarrada de todo lo que se hace en un hospital, Ujú. como general. Pasabas por diferentes servicios y pues ya así es como las funciones de una enfermera, te asignaban con alguien y tú ibas como con esa persona que era tu tutora a hacer todos los procedimientos que, que se veían durante el semestre, que era como lo más general, que los baños a los pacientes, que administrar medicamentos, te pedían que te aprendieras dosis y nombres genéricos, nombres de patentes y demás, además de el mecanismo de acción de los medicamentos y así. Tenemos una Ya pregunta, creo. ajá. Nero 23 LVD pregunta, si la medicina preventiva se promocionara más, ¿sí reduciría el nivel de ingresos a segundo y tercer nivel? ¿Y por qué es lo que más te gusta?
Pues justo por eso, porque la medicina preventiva va a ser la base de todo, va a hacer que se reduzcan tanto índices de morbilidad como de mortalidad a nivel mundial. Y sí, se reducen los costos porque no es lo mismo atender a una persona sana que atender a un paciente diabético que necesita ya procedimientos, por ejemplo, quirúrgicos como inserción de un catéter para diálisis peritoneal y que además necesita las bolsas de diálisis y que además necesita todo lo que conlleva una diálisis, que los tapones, que las bolsas, que estarles inyectando algunos medicamentos, estar dándoles frasquitos de insulina, que pues en general cuando son derechohabientes del instituto, ya sea del IMSS o del ISSSTE, pues son muy baratos, no les cobran Ok. y son costos muy grandes para En algún un momento de hospital. en algún momento de la carrera a ti te dijeron, porque decías que en los primeros semestres te pasaba mucho que, por ejemplo, estaba todo el hospital lleno o no había lugares para que sentaran los pacientes. ¿Alguna vez dentro de esos semestres a ti te dijeron así como la situación real que vivían los hospitales en México? O sea, Sí, y además de que tú lo sabes, ¿no? O sea, vives en México y todo el tiempo hablan como pestes del IMSS y que son un pésimo servicio y bla, bla, bla. Y no tengo nada en contra de que digan eso en ujú, cuanto a la cuestión del mobiliario y demás, pero creo que el personal sí llega como a sobreesforzarse para poder cumplir con atender a la mayor cantidad de pacientes que se puede, a una costa también como de la salud del personal, porque pues es muchísima gente y no hay mucho personal. sí, claro. Y bueno, creo que la parte interesante bueno, de ti como persona, Lupita, es que eres una guerrera. Ah, no, no. Este, sea, o sea, eres como un ejemplo, porque al final de cuentas te tocó una época en la que, o sea, en la que la medicina, la enfermería, el personal de salud en general, tuvo que rifársela, o sea, porque no había otra explicación, o sea, rifársela con lo que hay. O sea, ¿nos puedes platicar un poquito más de esa experiencia que tú tuviste como enfermero en toda la pandemia? Sí, claro. En cuestiones como de no trabajar con material, la verdad es que a mí no me tocó porque en la unidad temporal del Centro City Banamex había como dos partes. Estaba la iniciativa privada y la iniciativa pública. A nosotros nos contrató la Secretaría de Salud y ellos pagaban como tal los salarios, pero ¿Cuánto toda te la parte pagaban? de la infraestructura, ¿mande? ¿Cuánto te pagaban? Eso no se va a decir nunca. Ah, bueno, está bien, está bien. No, está bien. Ajá, sí, La sigue, verdad sigue, es que nos perdón. pagaban muy bien, pero no se compara con el sueldo que pagan en general. Lo pagaban por, pues, que era una emergencia, entonces nos iba bastante, bastante bien, pero ya después se vio como, ya la resentimos porque cuando nos cambiaron de hospitales, pues ya no nos pagaron lo mismo, nos pagaban la mitad. Entonces Ok, ya fue como un golpe a nuestra economía. ok, ok. Sí, síguenos comentando. Pero Ah, Pero bueno, en general en el City Banamex, eh, pues teníamos todo el material porque todas las empresas que participaron se encargaban de que estuviera completo todo, de que tuviéramos equipo, infraestructura, material de consumo, medicamentos y demás. Entonces nunca nos faltó nada, si necesitábamos algo, pues se conseguía, se hacían como los trámites necesarios para que pudiera existir ese material dentro del hospital. creo que hay una pregunta. Amigo, a esa pregunta, ¿tuviste miedo o cómo veías la histeria de la gente en cuanto a la pandemia llegó a su punto máximo? Ah, bueno, al principio sí me daba miedo, pero sí dije, bueno, pues ni modo, para esto estudié, ¿no? Y dije, pues es que nadie quiere ir. O sea, yo veía en las noticias y decían, no, es que están solicitando personal y están solicitando personal, porque pues la mayoría del personal que trabajaba en estas instituciones, Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, pues una parte ya era pues bastante mayor de, pues sí, muy grande de edad. Entonces, pues todas esas personas se quisieron ir de resguardo.
Ok, y pues los hospitales se quedaron sin gente. claro. Entonces, yo todavía era pasante en ese momento. Llegó al punto de que dijeron, no importa que sean pasantes, necesitamos gente que trabaje porque no lo están, pues no lo estamos logrando, ¿no? Claro. Cuando entré al centro Citibanamex éramos como 40 personas para varios turnos. Entonces, a veces sí nos tocaba que andar corriendo y así, pero el miedo no era como tal de yo enfermarme porque ya para ese punto ya había leído como lo que había, ¿no? Porque tampoco era como que hubiera mucha información, sino ya había leído un poco y dije, bueno, ataca un poco más hacia a las personas de con comorbilidades o que ya son como más grandes o adultos mayores y pues yo no entro en ninguna de esas. Entonces, pues la posibilidad de que yo me enfermara o de que me enfermara de una forma grave pues era muy mínima. Entonces dije, pues con que yo me cuide y tome mis precauciones y demás, no creo que me pase nada, no me pasó nada. Toda la pandemia no me enfermé para nada. Y y en general la histeria de la gente era horrible porque a mí me tocó todavía regresarme de mi servicio social y que la gente y que las combis no me quisieran hacer la parada y así porque íbamos con el uniforme. Nos tocaba cargar más porque teníamos que llegar de civiles al hospital para después ponernos el uniforme y que no nos agredieran, ¿no? Porque empezó como esta situación de que les aventaban cubetas de agua con cloro al personal de la salud o que no los dejaban como estar en ciertos espacios y empezó como el acoso por el miedo de la gente y entiendo el miedo, pero pues ¿A tampoco ti, era necesario a ti te que tocó un compañero que le hayan hecho eso? ¿O algo? no, no, la verdad no. Ok. Solo era lo que se veía como en las noticias y en las publicaciones de Facebook y demás, pero pues era como, esa parte era bastante molesta Ujú. porque pues los que íbamos a atenderlos éramos nosotros. Sí, claro. Por ejemplo, en ese aspecto, o sea, tú sí te sentiste respaldada por la FES, no a nivel institución, sino a nivel como académico y conocimientos, de que te formaran de una buena manera para poder soportar esta parte de la pandemia. O sea, que tú dijeras, sí soy apta para esta situación porque la escuela sí me dio este conocimiento o no. La verdad, al principio tenía miedo porque creo que cuando sales de la carrera tú sientes que no sabes nada. O sea, te quedas como con esa sensación de, ok, ya estudié, pero ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer cuando trabaje? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Pero cuando entré al hospital dije, ah, no más, sí me lo sé. Sí sé hacer esto, sí sé hacer aquello, sí sé por qué se hace esto, sí sé cómo llegar a esto, sí sé cuáles son los cuidados, sí sé hacer diagnósticos, sí sé hacer varias cosas. Y en realidad me fue bastante bien en el trabajo. Me gustaba muchísimo estar ahí en el City Banamex porque era un hospital en el que había como capacitaciones continuas, en el que te trataban bien, en el que pues los pacientes ya llegaban ahí después de estar en otros hospitales y o sea, de verdad se súper encariñaban contigo y te agradecían y eras como su ángel porque en otros hospitales ellos veían que la gente se moría y se moría y se moría. Y acá no, acá tuvimos el menor índice de defunciones Ujú. y eso fue no nada más por la cuestión del material y demás, sino por el talento humano. Ok. Porque cuando entramos a Citibanamex, la mayoría éramos pasantes, porque nadie más quiso ir, y la mayoría teníamos ganas de ir a ayudar y además ganas de aprender, porque veníamos de ese régimen en el que nos podían corregir algo y demás, y nosotros, ok, no se hace así, y lo cambiabas. A diferencia de cuando ya empezaron a entrar más personas que, que ya tenían experiencia, pero pues experiencia, ¿no? No conocimientos. Entonces te decían tipo, ¿cómo cómo una niña va a enseñarme a mí que llevo 15 años de experiencia laboral, cómo hacer esto? Y se ponían como muy pesados, entonces ahí sí se volvió un poco horrible esa parte del City Banamex, pero ya después era como de, ay, sí, ignórenlos, y ya. Y todos seguíamos como en nuestra onda, todos teníamos más o menos las mismas edades, entonces pues nos ayudábamos, cuando estábamos en los servicios, había servicios en los que el líder, el monitor, no te dejaba salir hasta que no terminaran todos, porque pues éramos un equipo. Ujú. Ok, en ese sentido, bueno.
más bien, bueno, yo quisiera regresarme tal vez un poquito, porque ya hablas de tu pasantía, obviamente, pero ¿tuviste que hacer servicio social, Lupita? Sí, a nosotros nos obligan un año. A la mayoría de las Ujú. carreras les piden 400 y cacho de horas, Ah, que ok. son aproximadamente 6 meses si lo divides, pero a medicina y enfermería nos exigen un año de servicio social en jornadas de 8 horas. O sea, tienes que ir de 7 a 2, no, de 7 horas, de 7 a 2 al hospital Ok. todos los días, menos ¿Y sábado y domingo, obviamente. tú dónde hiciste tu servicio, Lupita? En el Hospital General de Naucalpan. Está por las vías, o bueno, es Ajá. el Hospital de las Vías, así lo conocen. Ok. Entonces era un hospital general y a mí afortunadamente, bueno, sí, afortunadamente me tocó estar en el área de terapia intensiva cuando fue diciembre y que llegaban casos de influenza. Entonces, pues eso me ayudó un poquito a pues a sobrellevar más fácil la cuestión de la COVID, porque pues las medidas de el equipo de protección y eso pues era más o menos parecido. Ujú. Ok. Entonces pues la FES decidió retirarnos porque el hospital en algún momento no nos quería dar como el equipo de protección a nosotros como pasantes porque pues éramos estudiantes, pero no nos querían dejar ir a nuestra casa porque pues como si éramos trabajadores, ¿no? Sí, claro. De hecho, bueno, Entonces, no sé, o sea, si tú quieres platicarlo, igual si no, pues lo omitimos, pero hubo un caso, ¿no? De un estudiante de medicina que fue afectado por esta sí, situación falleció. que falleció, exactamente. Sí, por esa situación de que en los hospitales no querían que, o sea, sí nos mandaban a nosotros a que estuviéramos en áreas críticas, pero no querían darnos el equipo de protección, porque cómo iban a gastar en nosotros, que somos pasantes o que somos estudiantes, ¿no? Para ellos todavía. Ujú. Entonces, pues, con esta situación y todo, la facultad dijo, pues, si los hospitales no tienen problema, se retiran. Ok, Y pues nosotros, todos los de FES Iztacala, nos retiramos del hospital. ok. Bueno, ahorita me gustaría un poco entrar un poquito más ya en la parte como, no final, pero entender un poco más como tu experiencia laboral o qué, o cómo ha sido tu experiencia laboral. Si nos puedes platicar un poquito más de eso para que la gente también pueda un poco ver qué tanto campo y qué tanta posibilidad hay como de ese lado, como del sistema económico, como un poco de las oportunidades laborales, todo ese tipo de cosas. Hay que entrar un poco en materia en este momento y pues no sé si nos puedes platicar un poquito. Trabajo hay. Y hay veces que ni siquiera tienen que ir a pedir. Simplemente es como, necesitamos enfermeros en tal lado, o sea, a nivel mundial. Eh, si tú tienes como el idioma, por ejemplo, en Alemania siempre reclutan, en Canadá siempre reclutan. Entonces, trabajo siempre va a haber. En cuestiones económicas, en México la enfermería no está tan bien pagada como a la mejor y en otros países, pero pues tampoco es como que ganes el salario mínimo, ¿no? No ganas lo que a lo mejor y te gustaría porque tú sabes el trabajo que haces, sabes los fundamentos y ya no es como que enfermería se maneje de forma empírica, sino ya hay trabajo de enfermería basado en evidencia científica, que es justo la profesionalización de la carrera. Y para eso se creó la licenciatura. Entonces, pues tú ya sabes que tú tendrías que estar como a la par de otros profesionistas, pero pues no te pagan lo mismo. Hay hospitales en los que sí, especialmente creo que en los federales. En los federales les va mejor, que son como los de alta especialidad de Tlalpan, como cancerología, el de enfermedades respiratorias y demás, que creo que su salario es bastante mejor que de los hospitales públicos de la Secretaría de Salud o del IMSS o del ISSSTE. Pero trabajo hay mucho. Mi Ujú. experiencia laboral fue esa, que yo no salí a buscar trabajo. A nosotros nos dijeron, oigan, ¿y no quieren trabajar? Porque necesitaban personal Claro, y claro. nos iba bastante bien. Y después de ahí, pues nos movieron a hospital, como la Secretaría de Salud fue la que nos contrató, nos movieron a hospitales de la red de la Secretaría. Entonces, pues no tuvimos que buscar después de que se cerró Citibanamex, sino nos reinstalaron en otro hospital. ¿En qué hospital? Pues a mí me reinstalaron en el Hospital Materno Infantil
doctor Nicolás M. Cedillo. Saludos para mis amigas del Cedillo. Saludos, Y serio. y pues es un hospital materno infantil, que la verdad es que a mí gineco es un área que me gusta muchísimo. Yo soy muy feliz ahí con las señoras embarazadas y con las puérperas y demás. Y me gustaba bastante, pero decidí salirme de ahí por cuestiones como justamente económicas, en las que a nosotros no, la Secretaría de Salud nos contrató como promotores de la salud, así le llaman, que no es ni siquiera técnicos o auxiliares, Ok. sino promotores de la salud. Y el salario no era el que yo esperaba, ya Ujú. titulada. Ok, Entonces decidí aproximadamente, moverme. o sea, ya ajá, un licenciado en enfermería, aproximadamente cuánto gana. Pues aproximadamente ya, o sea, si bien te va, son como 20 al mes. Ok. Y por ejemplo, en ese caso de los médicos que decías, de los hospitales como ya más, más buenos, por así decirlo, ¿cuánto se gana? Pues es que ahí depende, porque ahí tu salario base puede ser, no sé, los 20 y además te pagan los días festivos dobles, te pagan bonos de puntualidad, te pagan como varias cosas Ujú. que, que en general pues es lo que te conviene. Ok. Las Y, primas de trabajar en domingo y así. y por ejemplo, ¿qué podría hacer un enfermero para poder ganar más de eso? Puedes estudiar más. Los especialistas ganan más. Los que tienen maestría y se dedican a estar en áreas de jefaturas, por ejemplo, si tienes una maestría en docencia y estás en la jefatura de enseñanza, pues te pagan como jefe de enseñanza y ya cobras muchísimo más. Aproximadamente, ¿sabes, Lupita, como cuánto gana ya una persona así? Pues creo que como 26 o 27, Ok. creo. Bueno, eso fue lo que vi. Ahí en el portal de la transparencia vienen los salarios de la gente. ¿En cuál, Lupita? Es que no lo conozco, la verdad. Ah, pues en el portal de la transparencia viene el salario de todos los servidores públicos. Es del gobierno de la Ciudad de México. Ok, ok. Es buena información para que todos la sepamos. Ujú. Sí, Y por sé que ejemplo, no. en ese sentido o sea, de las especialidades y todo eso, o sea, ¿cómo va estructurado el sistema de los enfermeros? Por ejemplo, yo entiendo que, por ejemplo, primero están, no sé, como los técnicos, después están los licenciados y después, pues ya no sé cómo va. O sea, ¿tú nos puedes explicar un poquito más de eso? Ajá, pues hay como dos, dos ramas. Es como auxiliares y técnicos en enfermería. De ahí pues ya se brinca la licenciatura en enfermería. De la licenciatura puedes ir como por dos caminos, ya sea por la especialidad o por Ujú. la maestría. Entonces, pues es más o menos lo mismo que en todas las carreras. O sea, haces especialidad y luego puedes hacer una maestría o solamente haces la maestría y luego haces un doctorado, que se acaba de aperturar el doctorado en enfermería en la UNAM. Ok, ¿qué especialidades hay en enfermería? Ay, pues sí, son bastantes. Hasta aquí las busqué porque son varias. Por ejemplo, está cardiovascular, que es todo lo de corazón, perinatal, que es lo de gineco, que te digo, está rehabilitación, está geronto, que es lo de adultos mayores, cultura física y del deporte, está salud pública, está infantil, que vendría siendo que vendría siendo pediatría, Ujú. está oncología, perioperatoria, que son como las quirúrgicas, está enfermería del adulto en estado crítico, que son los intensivistas, o los intensivistas neonatales, ¿no? Que es para los recién naciditos. Está neurología y ortopedia. Hay varias. ¿Y de maestrías? ¿Es parecido? Pues se llama maestría en enfermería, así textual. En la UNAM lo encuentras como maestría en enfermería. ¿Y Y hay ahí se alguna enfocan diferencia entre esas dos? a cómo. Ajá, bueno, ¿por qué las personas toman como diferentes caminos ahí? O sea, ¿cuál es la diferencia de esos caminos? Pues en general creo que las especialidades es porque se dedican como a un área en específico Ujú. de algo que te gusta. Por ejemplo, en mi caso yo haría perinato o neonatos, Ok. que es como lo que a mí me gusta. En, Siento que en la maestría en enfermería casi no se meten porque se toman como dos áreas
que a nadie le encantan, que es docencia e investigación. Ok, Entonces, son áreas que no están como muy estudiadas en enfermería, que obviamente necesitamos gente que se quiera dedicar a eso, pero pues creo que más que nada es por eso que se toman como esos caminos, aunque pues la especialidad pues es un posgrado, son estudios como extras de especialización precisamente, y la maestría pues te da el grado académico de maestro, y de ahí puedes obtener el grado académico de doctor. ok. Hay una pregunta, Lupita. X-bajo Tito haré la pregunta. ¿Cuál es el área más difícil y por qué? Pues todas las áreas son difíciles. O sea, en general, no, tratar con la gente es muy complicado, de verdad, muy complicado. Siento que de las áreas que la gente considera que son más difíciles por el tipo de pacientes que tienen, pues es terapia intensiva adultos, terapia intensiva neonatal, perioperatoria, que son las quirúrgicas, porque se tienen que saber como toda la cirugía para poder instrumentar. No es nada más de que te sepas que tienes que pasar cosas, sino te tienes que saber todo, anatomía, fisiología, porque tú tienes que saber cómo va a ir como el tiempo de la cirugía y qué son los materiales que necesitas para cada momento. Pero pues todas las áreas son complejas, tienen sus grados de dificultad, pero pues considero que lo que la gente cree que es más difícil, pues es justo eso: intensivos adultos, neonatales y perioperatorio, ¿Y a qué especialidad le va mejor hablando económicamente? a los intensivistas y a los quirúrgicos, Ok. por Y, el, sí, sí, no, perdón, Lupita. ajá, por el tipo de estrés que manejan y de riesgos que corren. No sé, ahorita no, no estoy muy informado de la situación en la que estás, Lupita, pero ¿tú quieres o ya estás haciendo una especialidad? No, no estoy haciendo una especialidad, yo quiero una maestría, pero eso Ah, ya ¿quieres será una maestría? después. Sí, Para justamente lo que decías hace unos momentos de que quieres ser, bueno, que te interesa la docencia. ajá, Ok. sí, ¿Y justo por por qué? eso. Ajá, ¿y por qué te nació ese interés por dar, ajá, por ser docente más que nada? No sé, creo que en general no sería como tal docente de mi carrera, sino de los niñitos de prepa, Ok, porque tienen muchísimas ganas. O sea, de verdad, creo que cuando yo iba en la prepa yo veía que había gente que era buenísima para algo y que se apasionaban. Creo que eso es lo que me encanta de esa parte de la docencia, la pasión ok. con la que enseñas y con la que la gente te recibe lo que les enseñas. Entonces, por eso creo que me dedicaría al área de docencia, pero a nivel preparatoria. Ok, y no, bueno, esta parte que estamos haciendo ahorita es un poco parecida, ¿no? O sea, no, no es dar docencia como tal, Sí, pero sí justo por estás, eso te dije que sí. ajá, sí estás comunicando, o yo esperaría que gente que nos está escuchando, pues sí esté en ese proceso de la decisión hacia esta parte de pues la elección de la carrera, ¿no? Que es ahora sí que el punto de esta charla que estamos teniendo en este momento. No sé si en este momento, o sea, quisieras comentarnos ya un poquito para darle cierre a la plática en general, como un poco de ahorita tu experiencia laboral, o sea, ¿a qué te estás dedicando ahorita, Lupita? Ahorita yo soy enfermera asistencial. Como tal, la enfermería tiene 4 áreas, ¿no? Que es la asistencial, todo lo de hospital, es de docencia, investigación, y siempre se me olvida una. Pero bueno, en general, la asistencial es como la más socorrida, es Ujú. a lo que todos siempre se quieren dedicar, que es estar en los hospitales, ¿no? Entonces yo ahorita estoy trabajando en un hospital, en un centro médico. ¿Qué centro médico estás trabajando? El centro médico ABC, Campus Eh, Santa Fe. Campus, ahora. Es privado. Sí, sí, sí. No, pues, Es, no es por nada, pero es el mejor hospital de México, ajá. y lo es por el tipo de personal que manejan. La mayoría del personal tiene grado de licenciatura en enfermería, y sí hay auxiliares y todo, pero está dividido justo como lo menciona la norma oficial mexicana número 19.
Ujú. de qué trabajo tiene que hacer cada quien. Ok. O sea, la norma Entonces, designa que cada quien tiene que hacer algo en el hospital. ajá, por el tipo de estudios que tienes. Ok, ok, ok. ¿Y cómo fue que llegaste a obtener ese trabajo que ahorita tienes? Pues la verdad es que económicamente me va muchísimo mejor que en donde estaba. ¿No? Tengo prestaciones y me encanta la idea de la capacitación continua. Entonces ahí pues prácticamente te obligan, ¿no? Digo, Ujú. no es como que a mí me obliguen, a mí me gusta, pero está como ese chance de crecimiento profesional y porque mi idea es irme a otro país y entre más cerca del primer mundo esté, mejor. Ok. Y bueno, no sé si nos quieres hablar un poquito de por qué quieres irte de aquí de México. ¿Has visto las noticias últimamente? Está muy Sí, rudo, está muy sí, rudo todo aquí. sí, también. Y la verdad es que Ah, sí, sí, es sí, muy perdón. pesado y es horrible estar como pensando en esas cosas. Ujú. En cuestiones económicas, pues en otros países pagan muchísimo mejor porque ya llegó la enfermería a un nivel como a un nivel más del que tenemos aquí, porque ya son independientes, ya tienen sus consultorios, ya hacen como actividades por su cuenta sin necesidad de un médico, porque lo podemos hacer. Ok, Entonces ya les pagan más, igual tienen muchísimas prestaciones. Siempre está padre la idea de conocer otros lugares, de ver la misma luna desde diferentes partes. claro. ¿Y a dónde te Entonces, pues gustaría creo ir? que por eso. Pues la idea sería Canadá, que es como lo más cerca, por si un día se me antojan tacos, pueda regresar no tan, no tan, con no tanto tiempo a México. Sí, Y pues nada más es cuestión del idioma. Vi que en alguna de las preguntas era sobre, precisamente sobre eso, si podías ejercer en otros países. La licenciatura de enfermería está basada, o bueno, ya profesionalmente hablando, se hacen diagnósticos y demás que son a nivel mundial. Entonces, lo mismo que hacemos aquí se hace, bueno, o idealmente lo mismo que hacemos aquí, se hace en otros países, porque al final los cuidados pues se tienen que adaptar a las necesidades, al tipo de personas, de población y demás, pero pues es una carrera que pues es muy general en el mundo entero, o sea, una persona es igual aquí que en China. sí, claro. Y, por Y los ejemplo, ya que tú lo sacaste como a conversación, me gustaría saber como, eso sí es como una pregunta en específico y a lo mejor no tanto como enfermera, sino, o sea, porque podría también implicar una pregunta más general, como cómo es ser mujer en México, pero mejor la reduzco un poquito más a cómo es ser enfermera en México. ¿Cómo es que? ¿Cómo es ser enfermera en México? O sea, yo lo pregunto por si en algún momento dentro de la carrera o dentro del ámbito profesional sea como un poco tipificado o hasta en un momento estereotipado, que haya como un cierto machismo dentro de esa carrera o algunas de esas prácticas o no haya tanto de eso. No sé. Pues en general, del machismo, pues solo es como de los doctores hacia las enfermeras y toda la sexualización que le han hecho a nuestra carrera, que históricamente tiene un porqué. Antes, muy antes, las que se dedicaban como a cuidar a los enfermos, a los contagiados y todo eso, pues eran las prostitutas. Entonces, pues se va quedando como ese estigma, al grado en el que pues hay caricaturas, hay stickers, hay muchísimas cosas. O sea, en Halloween están los disfraces de enfermera, zorra. Ajá. Hay, baby dolls de enfermera y demás. Entonces, la sexualización de la carrera es como lo pesado y el estigma que se tiene de que las enfermeras son amargadas, feas, gordas. Entonces, pues esa situación se ha dado por el tipo de personas que solían estudiar enfermería. Ahorita ya es completamente diferente. Ujú. Ya afortunadamente la mayoría sí quiere estudiar enfermería. No lo digo así como de, ay, yo quería, pero yo de verdad espero que algún día
le pregunten a los profesionistas de enfermería, ¿por qué quisiste estudiar esta carrera? Y digan, porque me nació, porque a mí me gusta, me encanta cuidar gente, me encanta lo que hago, y fue mi primera opción, mi primera y única opción, porque ya no está estigmatizada la carrera, porque ya tiene un valor profesional y porque ya se quitaron como todos esos estigmas que se tenían de una enfermera. Claro. Entonces, la verdad es que ser enfermero no es como fácil, pero pues tampoco es algo imposible, ¿no? Especialmente para los niños y niñas que tienen como ganas de estudiarlo y de hacer la diferencia, ¿no? Claro, y hablando un poquito ya abriendo ese tema, y bueno, gracias por compartirme esa experiencia, porque al final yo sé que no es nada sencillo externar como estas cosas, y no debería ser como la regla, o sea, ya deberían de empezar a pasar ese tipo de cosas, como tú dices, de que la gente empiece a cambiar ese tipo de mentalidad, y yo creo que vamos por muy buen camino por escucharte a ti como ese profesionista que está haciendo también ese tipo de cambio, desde el hecho de que replanteaste la carrera a un objetivo que ahora ya dices, pues es que tal vez ya no podría vivir sin yo ser enfermero, ¿no? Pero ahorita, ajá, bueno, o sea, No, tú sí. ajá, pero ahorita, por ejemplo, o sea, ajá, ya dando como el cierre final a esta plática, y ahorita pasamos con las preguntas que nos habían dejado. O sea, ¿tú qué le dirías al futuro enfermero, enfermera, a los enfermeros en general, a los futuros enfermeros que quieren serlo, y qué les dirías? O cómo los alentarías a que sí sea una decisión que ellos quieren? O bueno, que me digas un poquito. Que va a ser difícil porque es complejo tener que aguantar como este choque en el que en la carrera te dicen, no, enfermería puede esto, puede aquello, puede tal cosa, y que en la práctica te digan, no, el médico lo indica, o no, el médico esto, el médico aquello. Entonces, pues va a ser complicado, pero pues tenemos trabajo, tenemos en qué trabajar y pues creo que la mayor motivación es, puedo ser yo el primero, puedo ser yo la persona que sea como el parteaguas para que las cosas sean diferentes, para que enfermería sea tomada en cuenta de otra forma, para que no digan, ay, son ángeles, sino que digan, son profesionistas que tienen una calidad humana impresionante porque se preocupan por una persona, no por la enfermedad de la persona, no por esto, sino por la persona, por cómo está viviendo su enfermedad, por cómo está su círculo social, por tener esa enfermedad, por cómo está la cuestión psicológica y espiritual, porque es algo que no podemos dejar de lado. Entonces, el hecho de la motivación es esa. Hay muchísimo campo de estudio, hay muchas cosas que tenemos que hacer y muchas cosas en las que tenemos que trabajar y pueden ser los primeros en ciertas cosas, pueden ser un punto clave para el cambio que necesitamos y creo que en general eso. Y les va a gustar, o sea, si les llama la atención, una vez que entren a la carrera, yo estoy muy segura de que les va a gustar porque creo que la satisfacción, tanto académica como personal, que te deja la licenciatura, está como en otro nivel. Ok. No, pues muchas gracias, Lupita. En serio que, ¿No? De que o sea, no sabía qué tan profundo podía llegar a ser este tipo de conversaciones, pero a mí hasta ya me dejaste pensando si hago otra licenciatura y ya estudio enfermería. ya estudié enfermería, amigo. Sí, ¿verdad? Mejor. Y bueno, ajá, ya para ir cerrando esto, ahora sí, hay personas que dentro de la historia, de las historias que subí, nos dejaron preguntas. Algunas ya se respondieron, otras como tal todavía no han sido tratadas, pero vamos a tratar al menos las que todavía no se han mencionado. Así que a ver si nos pueden ayudar. Ok, de todas formas, perdón, Ajá. si llegaran como a tener dudas, por ejemplo, específicamente la gente que quiere entrar a la carrera, pues sin problema, está mi Instagram en las historias de este Tenoch, entonces, pues Pero pueden mandarme un ¿cómo estás tú? mensaje y así, como @rvguadalupe, Ok, y en Facebook igual, Guadalupe RV. Ujú. ok, Ya, continúen. gracias.
Ok, una de las preguntas es de Merequetengue-en, no sale completo, así que una disculpa, pero ella pregunta en qué clínicas u hospitales se pueden realizar las prácticas durante la carrera. Pues en general, como mencionaba, en las clínicas y hospitales con las que la facultad tenga convenio, que prácticamente son instituciones públicas, porque pues es la parte de retribuir a la sociedad y todo esto. Ok. Entonces, pues prácticamente son puras instituciones públicas, pueden ser de primer nivel, como las unidades de medicina familiar, hospitales generales, que son segundo nivel, u hospitales de alta especialidad, que ya es como lo máximo, Ok. el top. Merequetengue también pregunta si hay posibilidad de estudiar algún semestre en el extranjero. Sí, justo en la FES, bueno, al menos en mi FES, que es Iztacala, séptimo y octavo, alguno de los dos se podía cursar en el extranjero. Hay opción de España y Colombia. No sé si hayan abierto más, pero igual en la página de la FES pueden preguntar, bueno, pueden checar hacia dónde dirigirse y en el área de servicios, no, del búnker de la FES, en donde está la jefatura de enfermería, son bastante abiertos y te orientan, pues bien, para que puedas como iniciar los trámites y demás. Ok, y por último tenemos una pregunta de Mafer-Laros, que quiere saber si en algún momento pensaste en renunciar a la carrera. La verdad, no. Ok. No lo pensé, o sea, pensaba cambiarme al principio, pero como tal renunciar porque no pudiera o por el estrés o algo así, pues creo que no, porque personalmente me gusta mucho estudiar, entonces pues mi ñoñería me lo impedía. Sé que hay cuestiones muy difíciles y había cosas que no me hacían como querer renunciar, pero sí me dificultaban un poco como concentrarme en la carrera y se hacía más pesado, pero la verdad es que creo que algo bueno y que a veces es no tan bueno que tiene la carrera de enfermería es que los profesores son como humanistas, que se interesan por la salud de los alumnos y nos tratan como eso, como alumnos, bueno, como personas, pues incluso había un profesor que decía que no nos quería decir alumnos, porque alumnos etimológicamente sería sin y lumos sin luz, o sea, en general sin luz, que necesitábamos que nos iluminaran, cuando en realidad, pues nosotros ya tenemos como la chispa, ¿no? Ok. Y de esas experiencias, o sea, tal vez a ti no te pasó, pero dentro de tus amigos o dentro de tus conocidos, era muy frecuente como esa cuestión. Creo que se nos cayó el sistema. Ah, no, eran las 10:30. Mm. Yo de repente dije, no, ya está muy compleja la pregunta y ya se cayó el No, sistema. no, 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 se cortó mi internet, ay, perdón. No, no, Pero, o sea, no, de si tengo amigos no. que como pensaron en eso, Ujú. pues creo que no, aunque yo conozca, no, nunca tuve que alentar a alguien a, no, güey, sigue aquí en la carrera, bro, no te vayas a dar de baja. No, en general mis amigos también tenían como muchas ganas de estudiar y también eran bastante buenos. Ok. Sí, entonces, pues, yo creo que ya con esto terminamos. Ah, bueno, es que Itzia aquí es la productora de preguntas. Ah, ok. Entonces me está ayudando un poco a la parte de leer las preguntas o los comentarios. Y pues si alguien más en estos momentos tiene la oportunidad o la inquietud de preguntarle algo a Lupita, pues tenemos todavía unos momentos. La plática como tal, bueno, ella nos asignó 1 hora y media para esta conversación. Entonces todavía quedan algunos minutos y vamos a escuchar algunas preguntas. Y si ya no hay nada, pues no sé, que nos... sí, no, no hay nada. Ok, entonces, pues quedan abiertas las redes sociales de Lupita, para cualquier otra cuestión que ustedes necesiten. Ya saben que, que ella es una estudiante, una profesionista. Ahora sí que dentro de lo que cabe o dentro de lo que yo puedo entender, porque también es un poco complicado entender esta parte completamente de todas las carreras. Siento que eres una profesionista ejemplar
que al final de cuentas cualquier profesionista de la salud y que sea tan dedicado merece el respeto que tú mereces y por el hecho también de que has estado todo este tiempo como inmerso también en querer aprender más y en tratar de ayudar a las personas, pues eso tiene un grado extra en todo sentido para mí. Entonces, pues no me queda más que agradecerte que hayas sido pues la primera en darte la oportunidad de estar aquí y poder compartir un poco más de tu experiencia. Y bueno, no sé cómo quieras cerrar tú. Yo cierro de esa forma para con las personas que nos vieron este día. No, pues en general, pues muchas gracias por haberme invitado, por, por haber como adaptado tu tiempo al mío también, para que pudiera haber como este chance de tener este espacio para poder aclarar dudas y demás, por organizarlo, porque creo que sí es algo muy importante que los jóvenes de preparatoria sepan hacia dónde dirigir su vida, porque sí es un tanto complejo elegir pues una carrera, ¿no? Es algo que te va a quitar tiempo, que a lo mejor y te va a quitar reuniones, que te va a quitar un poco el sueño, pero al final cuando estudias algo que te gusta, pues creo que vale la pena el esfuerzo, el tiempo y pues nada más pues incentivarlos a que siempre estudien, o sea, a que independientemente de la carrera que estudien, siempre den un plus y tengan algo más, que lean, que no nada más cuestiones de la carrera, sino cosas en general, que se cultiven, que no sé, que en general vayan a museos, a obras de teatro, para que su cerebro que ahorita está como en formación y que tiene como las ganas y la capacidad además de aprender, pues lo exploten al máximo. Y pues en general, nada más como último, pues agradecer a mis amigos que se conectaron al live para apoyarme y para que no me diera como tanta pena. Y por los comentarios que sí estuve leyendo, amigos, los amo mucho. Gracias por creer que soy una enfermera genial. Se los agradezco. Y yo creo lo mismo de ustedes, de verdad, son geniales. Sí, todos creemos que Lupita es genial y que sus amigos y los enfermeros de todo México se la rifan bien cañón aquí. Con, Sí, con poquito hacen un chingo, la neta. la verdad, sí. Ajá. Entonces, bueno, queda abierta la invitación para quien aún está conectado, para que el día de mañana veamos a nuestra amiga Isis. Ella es psicóloga igualmente de la Facultad de Psicología en la FES Iztacala. Vamos a tener un conversatorio parecido a este y en los días subsecuentes también vamos a tener pláticas con un odontólogo, un médico, tal vez un biólogo y bueno, la carrera que ustedes quieran, ahora sí que ustedes son el límite. Yo aquí nada más estoy como reflejo de ustedes para con la persona entrevistada. Y pues sí, todo nuestro respeto y vamos a seguir a Lupita a ver qué más va a hacer para cambiar el mundo de la máquina. ¿Vale? Esperen por eso. Sí. Nos vemos, Lupita. Cuídate mucho. Muchas gracias. Nos vemos, amigo. Bye. Sí, pásatela muy bien. Hasta luego. Igual tú. Adiós, amigo. Adiós a todos. ¿Sabes cómo te acabo? No sé. Yo tampoco sé cómo Ustedes parar. a qué se dedica a esto. No, creo que es en la X, ¿no? O a ver a que los pueda ayudar. Producción. Creo que es el X, ¿no? A ver si no la riego. Sí, es finalizar video. Sí, exacto. Va, nos vemos, Lupita. Bye. Gracias.